El eco de sus propios pasos era lo único que rompía el silencio del pasillo lateral del colegio. Arturo Salvatierra se detuvo frente a un espejo de pared oxidado, no por vanidad, sino por costumbre, verificando que su imagen reflejara exactamente lo que él era. Éxito, poder, control. Se inclinó con movimientos precisos para ajustar el nudo de su zapato italiano, un gesto mecánico que había realizado miles de veces. Un pequeño ritual de perfeccionismo en un mundo que él mismo había diseñado para ser impecable. Afuera, el sol del mediodía bañaba la ciudad, pero dentro de esas paredes de colores deteriorados, el aire se sentía estancado, pesado, cargado de una historia de esfuerzo que él jamás había tenido que vivir. Era solo una visita protocolar, una donación de $1.000.000, una firma en un cheque, una foto en los periódicos, nada más. O al menos, eso creía hasta que el universo decidió interrumpir su ritmo perfecto con una voz que no debía estar allí. La voz no llegó como un grito, ni como una súplica desesperada. Llegó suave, casi como un susurro, tan inocente y tan pura que parecía fuera de lugar en un mundo construido por transacciones. Señor, ¿puede ser nuestro papá? Las palabras flotaron en el aire, suspendidas en el tiempo, y Arturo sintió como sus manos, usualmente firmes y seguras, se congelaron en el lazo del zapato. No fue un movimiento gradual, fue una parálisis total. El corazón le dio un vuelco extraño, un golpe seco en el pecho que no tenía nada que ver con el estrés de los negocios. Se incorporó lentamente, casi con miedo, temiendo que su propia mente le estuviera jugando una broma cruel, un eco de sus propios vacíos, pero al levantar la mirada, la realidad lo golpeó con más fuerza que cualquier realidad financiera que hubiera enfrentado. Allí estaban, paradas frente a él como si fueran 3 espejos, reflejando la misma alma inocente. 3 niñas idénticas, una presencia multiplicada por 3 que desarmó todas sus defensas. Vestían el mismo uniforme, una falda de color gris desgastada por los años y por los lavados constantes, una tela que había visto mejores días pero que estaba impecablemente limpia. Ese fue el primer detalle que desarmó a Arturo. No era la pobreza lo que le llamó la atención, era la dignidad en medio de ella. Sus cabellos cortos al nivel de la mandíbula estaban perfectamente alineados, adornados con pequeños listones rojos que brillaban con una intensidad casi violenta contra el fondo gris del entorno. No había suciedad en sus rostros, solo una palidez causada quizás por las preocupaciones que ningún niño debería tener, y unos ojos grandes, oscuros, que lo miraban no como a un millonario, sino como a una posibilidad. Valeria fue la primera en romper el silencio visual, sonriendo con una timidez que luchaba por mantenerse firme. Victoria dio un pequeño paso adelante, tomando la mano de su hermana, con una fuerza que revelaba un instinto de protección primario. Y Violeta, la más pequeña de las 3, se quedó atrás, observando en silencio con una intensidad que lo incomodaba. Sus ojos no pedían nada, no exigían, simplemente esperaban, una espera que cargaba el peso de toda una vida de ausencias. Arturo intentó decir algo, abrir la boca para formular una frase educada, una disculpa, una pregunta, pero las palabras se atascaron en su garganta seca. Y entonces, una de ellas habló de nuevo, su voz temblando ligeramente, pero con una valentía que avergonzaría a cualquier adulto. Es que, no tenemos papá. La confesión cayó como una piedra en el agua tranquila de su existencia. Pero tú pareces uno bueno. El aire en el pasillo se volvió de repente demasiado denso, demasiado difícil de respirar. Arturo sintió una opresión en el pecho. Una sensación extraña, incómoda, algo que no podía comprar con su tarjeta de crédito, algo que no podía controlar con sus abogados. Él era un hombre acostumbrado a resolver problemas, a firmar cheques para que las dificultades desaparecieran, a cerrar tratos para que el mundo funcionara según sus reglas. Pero esto no era un problema que se pudiera comprar. Esto no estaba en ningún contrato que él hubiera leído. A lo lejos, casi al final del pasillo, fuera del foco de atención inmediata, una figura se movía con lentitud. Arturo dirigió su mirada hacia allá y vio a una mujer de pie, inmóvil como una estatua de sal. Llevaba un uniforme azul sencillo, una tela que había perdido su color original hace mucho tiempo, y sus manos estaban cubiertas por guantes amarillos de goma que apretaban con fuerza el mango de un balde de plástico lleno hasta el borde con agua y productos de limpieza. El agua se movía ligeramente con el temblor de sus manos, un temblor casi imperceptible, pero que Arturo notó porque era experto en leer las debilidades ajenas. Josefina no se acercaba, no intervenía, solo observaba la escena con una mezcla de terror y resignación. Sus ojos brillaban, no por la emoción, sino por un cansancio tan profundo que parecía físico. Una fatiga acumulada de noches sin dormir y días que nunca terminaban. Arturo la miró y, en ese instante de conexión silenciosa, entendió algo que nadie le había explicado nunca. Esa mujer no estaba allí pidiendo ayuda, no estaba con la mano extendida buscando caridad. Ella estaba resistiendo. Estaba sosteniendo un mundo entero sobre sus hombros frágiles y eso lo golpeó más fuerte que cualquier llanto o cualquier súplica.
Era una batalla silenciosa, una guerra diaria contra la indiferencia del mundo. Y él acababa de ser testigo de una pequeña tregua en esa batalla. Fue entonces cuando Violeta, la que hasta ahora había guardado silencio, dio un paso adelante y habló. Su voz apenas un susurro que rompió el corazón de Arturo. Nuestra mamá llora cuando cree que no la vemos. Bajó la mirada hacia sus zapatos gastados. Y se cansa mucho limpiando este piso. Valeria apretó los labios, tratando de contener la emoción, mientras Victoria levantaba el rostro con una determinación que parecía absurdamente madura para una niña de apenas 5 años. Si tú fueras nuestro papá, continuó Victoria con una claridad dolorosa, ella podría descansar. El silencio que siguió no fue un vacío de sonido, fue una ausencia de respuestas. Era un silencio incómodo, profundo, revelador, que llenó el pasillo hasta hacerlo estallar. Arturo tragó saliva con dificultad, sintiendo como algo en su interior comenzaba a resquebrajarse, una barrera que había construido ladrillo a ladrillo durante años. Por primera vez en mucho tiempo, nadie le estaba pidiendo dinero. Nadie le estaba pidiendo un favor, una inversión, una conexión. Le estaban pidiendo presencia, le estaban pidiendo amor, le estaban pidiendo ser alguien que él nunca había logrado ser, un padre. El sonido de pasos formales y el murmullo de voces importantes comenzó a acercarse por el pasillo. Directivos, asistentes, personas con trajes costosos. El protocolo, la donación, el evento. El prestigio, todo seguía su curso imparable, como si ese pequeño universo de dolor y esperanza no existiera a sus pies. Pero Arturo ya no estaba ahí, no completamente. Su mente estaba atrapada en el momento, incapaz de volver a la realidad de los negocios porque frente a él había 3 razones para cuestionar toda su vida. Y, a unos metros, una mujer que había aprendido a sobrevivir sin pedir nada a nadie. La pregunta ya no era qué debía hacer, ni qué dirían los accionistas. La pregunta era mucho más simple y aterradora. ¿Quién quería ser realmente? Arturo se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de su propio cuerpo como si fuera nuevo. Las niñas no se movieron, no retrocedieron, ni siquiera parpadearon. Solo lo miraron con esos ojos idénticos, como si su respuesta fuera capaz de cambiar el curso del tiempo. Y tal vez, solo tal vez, lo era. Arturo Salvatierra no respondió de inmediato. Y no fue por falta de palabras, ni por arrogancia, ni por indiferencia. Fue porque, por primera vez en años, ninguna de las palabras que conocía parecía ser suficiente. Las miradas de Valeria, Victoria y Violeta seguían clavadas en él, sin miedo, como si en su inocencia ya hubieran apostado todo a ese instante, como si supieran que ese era el punto de inflexión. Pero Arturo estaba lejos, muy lejos. Aunque su cuerpo seguía en ese pasillo de escuela, su mente se había abierto paso hacia un lugar que evitaba visitar a toda costa. Un lugar oscuro y frío que él creía haber sellado, hace mucho tiempo, su propio pasado. Arturo no nació entre el algodón y el terciopelo, ni creció rodeado de sonrisas efetlas que el dinero puede comprar. Su mente, en ese preciso instante, viajaba hacia atrás, atravesando décadas de éxito para regresar al lugar donde todo comenzó, una casa grande, sí, pero fría, terriblemente fría. Era una mansión que parecía más un museo que un hogar, donde el silencio era una regla de oro y la risa era considerada una falta de disciplina. En esa casa, el aire siempre olía a cera y a soledad. Recordó a su padre, un hombre alto y rígido, cuya figura solía proyectar una sombra larga y oscura sobre la infancia de Arturo. Él no creía en los abrazos ni en las palabras dulces. Para él, el afecto era una moneda de cambio inútil, una debilidad que los hombres exitosos no podían permitirse. Arturo todavía podía escuchar el eco de su voz, grave y carente de calidez, resonando en los pasillos vacíos de su memoria. Los hombres no se quiebran, Arturo. Los hombres dominan. Los hombres no sienten, los hombres actúan. Esa frase se le había quedado grabada a fuego en la mente, no como un consejo paterno, sino como una orden militar, una instrucción para desconectar su corazón de sus acciones. Y su madre. Su madre era un fantasma. No murió, al menos no físicamente. Simplemente dejó de estar. Arturo recordaba el día en que partió con una claridad aterradora. No hubo despedidas dramáticas, no hubo lágrimas, ni cartas explicativas. Un día estaba sirviendo el desayuno en silencio y al siguiente, su habitación estaba vacía, el armario estaba vacío y su lugar en la mesa estaba vacío. Ese vacío fue el primer verdadero compañero de vida de Arturo. Aprendió a llenarlo con otras cosas, con notas perfectas en la escuela, con medallas, con el reconocimiento de los demás. Y luego, cuando creció, con cifras en cuentas bancarias, con edificios con su nombre, con el poder absoluto. Años de esfuerzo desmedido habían convertido a ese niño hambriento de afecto en un hombre que podía comprar cualquier cosa que deseara. Podía comprar relojes que costaban más de lo que una familia común gana en toda su vida, podía comprar casas en 3 continentes, podía comprar la atención de la gente más influyente del planeta. Pero había una sola cosa, la única que realmente importaba, que su dinero jamás pudo adquirir, la sensación de ser amado por quien era, no por lo que tenía. Ese niño hambriento todavía vivía dentro de él, escondido detrás de trajes costosos y contratos millonarios.
esperando ser visto mientras tanto en el pasillo de la escuela. La realidad seguía esperando. Señor, la voz de Valeria llegó suave, pero con una insistencia que rompió el hechizo de sus recuerdos. ¿Está enojado? La pregunta lo trajo de golpe al presente. Arturo parpadeó, como si despertara de un sueño profundo y pesado. Desorientado por un segundo, tratando de recordar dónde estaba y quién era esa niña que lo miraba con tanta preocupación. No, respondió casi en automático, su voz ronca por la emoción reprimida. No estoy enojado. Pero no era toda la verdad, ni siquiera cerca de ella. Lo que sentía en ese momento no era enojo, era una incomodidad profunda y visceral. Esas niñas, con sus ojos limpios y sus preguntas directas, estaban tocando una herida que él creía cerrada hacía mucho tiempo. Estaban hurgando en el dolor de su propia infancia, poniendo el dedo en la llaga de su soledad, y eso era algo que ni su fortuna ni su poder habían logrado silenciar del todo. Se sentía expuesto, vulnerable, como si alguien le hubiera quitado la armadura y lo hubiera dejado desnudo en medio de una batalla a lo lejos. Josefina, que había estado observando la escena con el corazón en la garganta, dio un pequeño paso adelante. Sus zapatos de goma hicieron un pequeño ruido en el suelo de linóleo. Quería correr, quería intervenir, quería llevarse a sus hijas de allí antes de que fuera demasiado tarde, antes de que ocurriera alguna humillación. Quería protegerlas del rechazo, de la indiferencia de un hombre que vivía en un mundo diferente al suyo. Pero algo en su interior la frenó en seco. Fue un pequeño y tembloroso destello de esperanza, una chispa diminuta que no se atrevía a aceptar, pero que tampoco podía apagar. Sus dedos, still dentro de los guantes amarillos, temblaban ligeramente. No era miedo al trabajo, ni miedo al hombre delante de ella. Era miedo a la esperanza misma, porque esperar duele mucho más cuando se rompe. Arturo despegó su mirada de las niñas y las observó de nuevo, pero esta vez con una atención clínica, casi forense. Notó detalles que antes había pasado por alto en el shock del momento. Vio las costuras ligeramente desgastadas en los hombros de sus vestidos, fruto de haber sido pasados de mano en mano o ajustados varias veces para crecer con ellas. Vio los zapatos, que aunque estaban limpios y brillantes, tenían las suelas delgadas y gastadas, revelando que habían caminado muchos kilómetros. Vio sus manos pequeñas, llenas de rasguños y rodillas con costras, marcas de una infancia jugada en calles duras, no en parques seguros. No eran niñas descuidadas, todo lo contrario. Eran niñas cuidadas con un sacrificio enorme, con un amor que desbordaba los recursos limitados de su madre. La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla, impulsada por una curiosidad que no tenía nada que ver con los negocios. ¿Dónde está su papá? La pregunta flotó en el aire, pesada. Arturo ya intuía la respuesta. Sentía el peso de la ausencia en la dinámica de las niñas, pero necesitaba escucharla. Necesitaba confirmar su sospecha. Las tres niñas se miraron entre sí. Fue un movimiento sincronizado, perfecto, como si compartieran un solo cerebro. Hubo un silencio breve, pero cargado de una tristeza adulta. Luego, Violeta, la más silenciosa, levantó la vista y habló con una voz que no tenía tristeza, solo una crudeza dolorosa. No sabemos. No hubo drama en su tono, no hubo lágrimas, ni llantos. Solo dijeron la verdad simple y absoluta, no sabemos. Esa simpleza fue lo que más dolió a Arturo, porque cuando el abandono se vuelve normal, cuando la falta de un padre se convierte en el estado natural de las cosas, deja de sorprender, deja de doler de forma aguda y se convierte en un dolor sordo, de fondo, que nunca desaparece. Arturo sintió un nudo apretado en la garganta, una sensación física que le dificultaba respirar. Era algo raro, algo incómodo, algo que no encajaba en absoluto con la imagen del hombre exitoso que él creía ser. Él sabía dónde estaba su padre, o al menos dónde estaba su tumba. Pero la verdad era que nunca había sabido lo que era tener un padre real. Uno que estuviera presente en ese instante. La pregunta cambió radicalmente dentro de su mente. Ya no se trataba de ellas, de sus circunstancias o de su pobreza. La pregunta se volvió hacia él mismo, como un espejo criticando su alma. ¿Qué significa ser padre?, pensó, mientras el ruido del pasillo parecía alejarse. ¿Es proveedor? ¿Es pagar cuentas? ¿Es dar un techo? Él había tenido todo eso. Había tenido dinero en exceso, había vivido en mansiones, había tenido la mejor educación que el dinero podía comprar. Pero nunca había tenido presencia. Nunca hubo alguien que lo escuchara, que le preguntara cómo había estado su día, que lo consintiera o que lo regañara con cariño. Y ahora, tres niñas que no tenían nada de eso material, estaban frente a él pidiéndole exactamente eso. Lo único que él nunca pudo comprar, nada más. Nada menos, un murmullo comenzó a crecer en el fondo del pasillo, rompiendo el momento de introspección. Los directivos se acercaban. El evento estaba por comenzar, el reloj no se detendría. Las cámaras de televisión, los flash de los fotógrafos, el aplauso ensayado, el cheque simbólico de $1.000.000 que sería entregado en un escenario iluminado. Todo estaba listo, todo estaba planeado al milímetro, y todo se sentía terrible, absurdamente vacío. Arturo giró la cabeza hacia donde venía el ruido, mirando a esas personas importantes con sus trajes oscuros y sus sonrisas falsas.
y luego volvió a mirar a las niñas delante de él. Eran dos mundos colisionando, uno que él conocía perfectamente, controlado y predecible, y otro que lo estaba desarmando en silencio, caótico y real. Un pensamiento cruzó su mente con la claridad del rayo. Si digo que no ahora, si me doy la vuelta y me olvido de esto, todo seguirá igual. Mi vida seguirá siendo cómoda, predecible y vacía. Pero sí decía que sí, sí aceptaba lo que estaban pidiendo, aunque no supiera cómo hacerlo. Nada volvería a ser como antes. Nada. Victoria dio un paso más, acortando la distancia entre ellos hasta que Arturo pudo notar el leve aroma a jabón barato en su ropa. Un olor a limpio que le recordó a su propia infancia antes de que el dinero lo cambiara todo. Ella lo miró a los ojos con una intensidad que lo froze. No queremos dinero, dijo con una firmeza que impresionó. Solo queremos que nuestra mamá deje de estar triste. Ahí fue donde todo empezó a quebrarse de verdad, no solo en el corazón de Arturo, sino en toda la estructura de su vida, porque entendió algo brutal y devastador. Ellas no estaban buscando un salvador financiero, no estaban buscando un benefactor caritativo, estaban buscando un corazón, estaban buscando a alguien que se quedara, y Arturo, en ese momento de absoluta honestidad, no estaba seguro de tener uno que funcionara, de tener un corazón capaz de quedarse. Josefina siempre supo que la vida no era justa. Era una lección que había aprendido a fuerza de golpes, pero nunca imaginó que el dolor pudiera sentirse tan físico, tan agudo como en ese momento. Desde su posición, a unos metros de distancia, con el balde de plástico pesando en sus manos, observaba la escena como si fuera una espectadora ajena a una obra de teatro que no había pedido ver. Pero cada palabra, cada mirada, cada silencio entre ese hombre poderoso y sus hijas cortaba como un cuchillo invisible, porque en realidad todo su mundo, todo su universo completo estaba ocurriendo justo ahí. En ese tramo de pasillo deteriorado, ella veía a Valeria, a Victoria y a Violeta no solo como sus hijas, sino como su razón de vivir, su fuerza motriz cada mañana y también su miedo más profundo. Ellas sonreían, sí, intentando ser valientes, pero Josefina conocía la verdad. Ella conocía el costo de cada una de esas sonrisas. Sabía cuánto costaba mantener esos vestidos limpios cuando no había lavadora en casa. Sabía el esfuerzo que representaba poner desayuno en la mesa todos los días. Sabía las horas extra de limpieza en casas ajenas mientras ellas dormían. Nadie veía las madrugadas interminables, nadie veía sus manos agrietadas por el detergente fuerte, nadie veía cómo, al llegar a casa por las noches, se sentaba en el borde de la cama vieja y se quedaba en silencio por minutos, simplemente respirando, tratando de reunir las fuerzas necesarias para sobrevivir al día siguiente, y mucho menos nadie veía sus lágrimas, nadie excepto ellas. Las trillizas no eran ingenuas. Eran pequeñas, sí, sus cuerpos eran frágiles, pero sus ojos eran viejos, observadores. Habían aprendido a leer el cansancio en los hombros caídos de su madre y la tristeza silenciosa en sus ojos cuando creía que nadie la miraba. Por eso, ese día, habían tomado una decisión que Josefina jamás les habría permitido. Habían decidido actuar no por capricho, no por juguetes o dulces, sino por amor. Un amor puro y desesperado por ver a su madre sonreír de verdad. ¿Qué están haciendo?, susurró Josefina para sí misma, sintiendo como su corazón latía con una fuerza que le dolía en el pecho. Quiso avanzar, quería abrir la boca para decir algo, para disculparse, para detenerlas, para llevarse a sus niñas y esconderlas en su pecho, pero sus pies no respondieron. Están clavados en el suelo, porque en el fondo, muy en el fondo, enterrado bajo capas y capas de miedo y orgullo, había algo más fuerte, una esperanza prohibida. Una esperanza peligrosa que no se permitía sentir porque esperar duele más cuando las cosas no se cumplen. Josefina no siempre había sido esta mujer endurecida por la lucha. Hubo un tiempo, parecía en otra vida, donde ella también creía en los finales felices, en el amor romántico, en la construcción de una familia perfecta. Y durante un tiempo creyó que lo tenía. El padre de sus hijas llegó en su vida como llegan esas tormentas de verano que parecen refrescantes al principio, con palabras dulces, con planes grandiosos, con sueños compartidos bajo las estrellas. Le habló de un futuro brillante, de una casa propia, de estabilidad, y ella creyó. Porque cuando una mujer ama de verdad, no mide los riesgos, no calcula las pérdidas, simplemente se entrega. Pero la realidad es cruel y a menudo llega sin avisar. Primero fueron las ausencias cortas, luego las excusas baratas, después el silencio prolongado y finalmente la desaparición total. Sin explicaciones, sin una despedida, sin asumir responsabilidad alguna. Se fue y dejó atrás 3 bebés y una mujer sola en un mundo que no se detiene por nadie, mucho menos por una madre soltera sin recursos. Josefina se enfrentó a la encrucijada más brutal de su existencia.
Podía romperse o podía levantarse. Y eligió levantarse, no porque se sintiera fuerte, sino porque no tenía otra opción. Trabajó donde pudo, limpió casas de lujosos, cuyos dueños ni miraban su rostro, limpió oficinas frías, limpió calles al amanecer. Aprendió a sobrevivir con lo mínimo, a multiplicar lo poco que tenía, a sonreír cuando su alma gritaba por llorar, y a callar cuando el dolor era demasiado grande para expresarlo con palabras. Pero siempre hubo una regla de oro, una línea que nunca cruzaba: nunca llorar frente a sus hijas. Su mente era claro, no quería que su tristeza se convirtiera en la carga de ellas. Quería ser su refugio, no su fuente de dolor. Sin embargo, los niños siempre ven más de lo que los adultos creen. Siempre perciben la verdad bajo la superficie. Y ese día, esa verdad desgarradora había salido a la luz. Nuestra mamá llora, había dicho Violeta con inocencia que destruye. Y esas palabras habían atravesado a Josefina como una lanza. No se sentía avergonzada de su dolor, se sentía culpable. Porque entendió algo desgarrador, no había logrado protegerlas. A pesar de todos sus esfuerzos, sus hijas veían su sufrimiento, de vuelta en el círculo de la conversación. Arturo cejía frente a las niñas, procesando el tsunami emocional que acababa de desatar. Mientras tanto, el mundo exterior, el mundo del que él provenía, seguía avanzando implacable hacia él. Los pasos formales se detuvieron justo detrás de él. Una voz cargada de un entusiasmo falso y un interés calculador rompió el momento mágico. Licenciado Salvatierra, qué honor tenerlo aquí con nosotros. La voz pertenecía al director del colegio, un hombre que había aprendido a sonreír más con los ojos que con la boca para ganarse el favor de los ricos. Se acercó rápidamente, extendiendo su mano con una sonrisa impecable, perfectamente ensayada, frente al espejo de su oficina. Detrás de él, como un séquito, venían otros directivos y asesores, todos con trajes formales, con miradas calculadoras, con expectativas altas y cheques mentales en los bolsillos. Todo estaba listo para el momento que habían preparado durante semanas: la donación, el gran acto público, el $1.000.000 que transformaría la imagen de la institución y llenaría de orgullo a la junta directiva. Estamos listos para comenzar. Señor, dijo el director, sin siquiera mirar a las niñas, como si fueran muebles del pasillo. Todos lo están esperando en el auditorio. El evento debe empezar a tiempo. Arturo no respondió de inmediato. Su cuerpo estaba allí, de espaldas al director, pero su mente y su corazón cegían frente a las niñas. Sus ojos seguían clavados en Valeria, en Victoria, en Violeta, y luego se desplazaban hacia la figura lejana de Josefina. Esa escena improvisada, llena de ropa vieja y esperanzas rotas, no encajaba con el evento planeado, pero de alguna manera había desplazado todo lo demás en su mente. Solo será un momento breve. Licenciado, insistía el director, notando la distracción del millonario y empezando a sentir una punzada de impaciencia. Unas palabras de agradecimiento, la entrega simbólica del cheque, algunas fotos para la prensa y podemos continuar con el recorrido por las nuevas instalaciones que su generosidad ha hecho posibles. Hablaba de infraestructura, de prestigio, de cemento y ladrillos. Hablaba de todas las cosas que Arturo conocía de memoria, todas las cosas que siempre habían sido suficientes para él. Hasta hoy, señor, susurró Valeria, tirando suavemente de la mengue de su costoso saco italiano. Su voz era tan pequeña que parecía una pluma contra el viento, pero para Arturo resonó como un trueno. Ya se va. La pregunta era simple, inocente, pero devastadora porque no hablaba de un momento, no hablaba de una reunión que se acaba. Hablaba de abandono, de otra promesa que podría romperse antes de siquiera existir, de otra persona que podría girar la espalda y caminar hacia la luz dejándolas en la oscuridad. Arturo bajó la mirada hacia ella, hacia esos ojos que eran un espejo de su propio pasado, y en ese instante el recuerdo lo golpeó como una ola gigante. Recordó lo que se sentía ver a alguien irse sin mirar atrás. Recordó la sensación de las suelas de los zapatos de su madre alejándose por el pasillo hasta que el sonido desapareció. Recordó lo que era quedarse esperando una figura que nunca regresaba. Recordó lo que era no ser elegido. El director carraspeó, incómodo por el silencio prolongado y por la escena extraña de un magnate hablando con unas alumnas de beca. Señor Salvatierra, si podemos. Pero Arturo ya no estaba escuchando. Ya no le importaba el protocolo, ni la prensa, ni el director. Porque dentro de él algo se había roto definitivamente, algo que ya no podía repararse con silencio o con trabajo. No fue una decisión elegante, ni lógica, ni estratégica. Fue abrupta, incontrolable y absolutamente real. Levantó la vista y miró al grupo de adultos importantes que lo rodeaban. Hombres y mujeres que representaban todo lo que él había construido hasta ahora. Y por primera vez en muchísimos años, no le importó lo que pensaran. No le importó si lo juzgaban. ¿Cuánto es la donación?, preguntó de pronto, con una voz firme y seca, que cortó el aire. El director sonrió, aliviado, creyendo que el millonario volvía a la realidad de los negocios. $1.000.000, señor, tal como se acordó en el contrato. Arturo asintió lentamente, procesando la cifra.
1 millón. Para él, hace 5 minutos, eso había sido solo una estrategia fiscal, una inversión de imagen, un movimiento más en el tablero. Pero ahora, mirando a las niñas, parecía una cifra absurda. Una cantidad monstruosa de dinero que se iba a gastar en paredes y techos, cuando delante de él había 4 vidas que se estaban desmoronando. Volvió a mirar a Valeria, luego a Josefina al fondo del pasillo y finalmente tomó una decisión. No pensó en las consecuencias, no pensó en los accionistas, no pensó en su reputación. Cancélenlo. El silencio que siguió fue total, absoluto, sepulcral. El aire pareció desaparecer del pasillo. El director parpadeó, confundido, como si no hubiera entendido el idioma. ¿Perdón? Balbuceó el director, completamente descolocado, su sonrisa falsa congelándose en su rostro. La donación, repitió Arturo, sin titubear, mirándolo a los ojos. Cancélenla. Las miradas se cruzaron entre los presentes. Confusión, tensión, incredulidad. El susurro empezó a crecer entre los asistentes. Pero, señor, comenzó el director, sudando ahora frío. Esto es por el bien de la institución, de los alumnos, del futuro del colegio. Lo sé, interrumpió Arturo, levantando una mano para calmarlo, pero su mirada ya no estaba en él. Lo sé muy bien. Y entonces dio un paso. Solo uno, pero suficiente para cambiar la gravedad de la situación. Se alejó del grupo de directivos, dejándolos boquiabiertos, y se acercó más a las niñas. Se arrodilló frente a ellas, bajando su estatura hasta estar a su mismo nivel, como si el poder, el rango y el dinero de pronto hubieran dejado de importar. Como si el protocolo se hubiera disuelto en el aire. Dijeron que querían que su mamá dejara de estar triste, ¿verdad? Preguntó suavemente. Las tres asintieron al mismo tiempo, sin sonreír, sin celebrar, como si entendieran instintivamente que ese momento era serio, muy serio, que algo sagrado estaba ocurriendo. Arturo respiró hondo, llenando sus pulmones de aire, tratando de encontrar las palabras que nunca había necesitado antes. Por primera vez en su vida adulta, no estaba tomando una decisión de negocios, no estaba firmando un acuerdo. Estaba tomando una decisión humana. Entonces, dijo, con voz temblorosa pero clara, vamos a hacer algo diferente, Josefina. Que observaba desde la distancia, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, dio un paso adelante. Involuntariamente, dejando caer el balde, lo que causó un ruido fuerte que hizo que todos se voltearan. Señor, por favor, dijo, su voz quebrada por el pánico. Ellas no entienden. No quisieron faltarle al respeto. Yo no, dijo Arturo, levantando una mano para detenerla, pero mirándola directamente a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. Ellas entendieron más que todos nosotros juntos. Esa frase la dejó sin palabras. Nadie, nunca en su vida, había defendido a sus hijas frente a ella. Nadie las había visto como algo más que 3 niñas pobres en un pasillo. Arturo se puso de pie lentamente y habló con claridad, sin adornos, sin el lenguaje corporativo de siempre. Ese dinero ya no va a ir a estas paredes, dijo, señalando el colegio a su alrededor, mientras los directivos empezaban a ponerse pálidos. Va a ir a donde realmente puede cambiar una vida. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era un silencio de confusión, era el tipo de silencio que aparece justo antes de algo irreversible, justo antes de que el mundo cambie de forma. Arturo miró a Josefina, no como alguien superior, no como un benefactor mirando hacia abajo, sino como un hombre que propone, como un igual que pide permiso para entrar. Quiero hablar con usted, dijo. El corazón de Josefina se aceleró tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. ¿Para qué? ¿Para regañarlas? ¿Para demandarlas? ¿Para qué? Logró preguntar con una voz que apenas sonaba, llena de cautela y miedo. Arturo no respondió de inmediato, porque ni siquiera él tenía todas las respuestas. Ni siquiera él sabía cómo iba a hacer esto. Pero sí tenía una certeza que le ardía en el pecho. Nada de lo que estaba pasando era casualidad. Nada. Para entender, dijo finalmente, con una sinceridad que conmovió el alma de la mujer que limpiaba suelos. Para entender si puedo ser el hombre que sus hijas creen que soy. Ahí, en medio de un pasillo escolar humilde, entre un balde de limpieza tirado en el suelo y un cheque de $1 millón que acababa de ser cancelado. Comenzó algo que nadie había planeado, algo que no estaba en los libros de historia ni en los manuales de negocios. Algo que cambiaría absolutamente todo. El bullicio del pasillo se quedó atrás, apagándose como un volumen que alguien baja gradualmente. Las voces de los directivos molestos, los pasos apresurados de los estudiantes, los murmullos de sorpresa. Todo se fue desvaneciendo mientras Arturo caminaba junto a Josefina hacia una pequeña oficina vacía al final del corredor. Era una habitación de mantenimiento, pequeña, llena de olores a cera y papeles viejos. Un lugar donde el poder y el dinero no tenían cabida. Las 3 niñas se quedaron afuera, sentadas en una banca de madera, juntas, en silencio, como si supieran instintivamente que ese momento definiría su destino. Aunque no entendieran completamente las palabras que se estaban diciendo al otro lado de la puerta se cerró con un leve clic metálico.
Y entonces el silencio cambió. Ya no era el silencio incómodo de un pasillo público. Era un silencio tenso, cargado de electricidad, denso y real. Josefina no se sentó. Se quedó de pie, rígida como un poste, sosteniendo aún el pesado balde de agua con ambas manos, como si soltarlo fuera a perder el poco control que le quedaba sobre su propia vida. Sus guantes amarillos de goma chirriaban ligeramente cada vez que sus dedos apretaban el mango plástico. Arturo lo notó inmediatamente. Notó la tensión en sus hombros, la forma en que ella mordía el interior de su mejilla, el sudor frío en su frente. No era una mujer defensiva por orgullo tonto. Era una mujer que había aprendido a proteger lo que amaba con uñas y dientes. ¿Puede dejar eso?, dijo Arturo finalmente, su voz suave, señalando con la cabeza el balde que parecía pesar 1 tonelada. Ella negó con la cabeza, con un movimiento rápido y seco. Estoy acostumbrada. No fue una respuesta simple. No fue un no, gracias. Fue una confesión brutal. Estaba acostumbrada a cargar peso, acostumbrada a sostener el mundo sobre sus hombros sin que nadie le ofreciera ayuda, acostumbrada a no soltar porque nadie había estado allí para atraparla si caía. El balde no era solo un balde. Era su vida, su carga, su realidad. Arturo respiró hondo, mirando alrededor de la oficina estrecha. Por primera vez en su vida, no sabía cómo empezar una conversación. No había contratos previos que revisar, no había cifras en una mesa, no había una estructura de poder clara. Solo había 2 personas almas rotas de formas diferentes y una decisión enorme flotando en el aire entre ellas como un humo espeso. Sus hijas. Comenzó Arturo, buscando las palabras correctas, tanteando el terreno. Son muy valientes. Josefina bajó la mirada un segundo, desviando la vista de él. Son lo único que tengo, susurró, y luego levantó la vista, desafiante. Ustedes son lo único que tienen ellas. Esa frase golpeó a Arturo en el pecho como un puño. Era una verdad absoluta, una verdad que pesaba todos los días, todas las noches, cada vez que cerraba los ojos. Ellas eran su mundo, y ella era todo el universo para ellas. Por eso, respondió ella, su voz ganando firmeza, enderezando la espalda, no puedo permitir esto. No puedo dejar que crean que la vida se resuelve pidiéndole cosas a extraños en un pasillo. No puedo enseñarles a mendigar esperanza. Arturo asintió lentamente. No discutió. No se defendió con argumentos lógicos. No le estoy ofreciendo dinero, dijo con calma, separándose de la pared. Josefina frunció ligeramente el ceño, desconfiada. Entonces, ¿qué está haciendo? Arturo dudó. Solo un segundo, pero una vacilación suficiente para revelar que, lo que iba a decir, no estaba completamente planeado, no era un guión de negocios. Estoy intentando entender, admitió, con una vulnerabilidad que le extrañaba a sí mismo, porque cuando me pidieron que fuera su padre, no sentí ganas de decir que no. El silencio cayó como un peso entre ambos. Josefina lo observó buscando, midiendo, desconfiando, escaneando su alma en busca de engaños. Usted no nos conoce, dijo con cautela, su voz fría como el acero. No sabe lo que implica decir algo así. No tiene idea de lo que es ser responsable de 3 vidas pequeñas cuando no te alcanza ni para pagar la luz. Lo sé, respondió él, simplemente. No justificó su riqueza, no se disculpó por su privilegio. Solo reconoció la verdad de ella y por eso quiero empezar por lo más importante. Continuó Arturo, dando un paso más cerca, no invadiendo su espacio personal, pero tampoco manteniendo una distancia de superioridad. ¿Qué necesita? La pregunta fue directa, demasiado honesta. Josefina apretó el balde con más fuerza, los nudillos de sus dedos poniéndose blancos bajo el guante amarillo. No necesito nada. La respuesta fue automática, defensiva, una barrera erigida por años de supervivencia. Arturo no se movió, no se rindió. La sostuvo con la mirada, pacientemente, con una calma que era aterradoramente nueva para él. No le pregunté qué puede soportar, dijo él con una voz suave pero firme, que rompió la defensa de ella. Le pregunté qué necesita. Eso la desarmó. Nadie, nunca en su vida adulta, le había hecho esa pregunta. La gente asumía que ella estaba bien porque se veía fuerte. La gente juzgaba su situación sin conocerla, o la ignoraban por completo. Pero nadie le preguntaba qué necesitaba realmente, qué anhelaba su corazón agotado. Sus labios temblaron ligeramente, no por debilidad, sino por el esfuerzo de contener una presa que estaba a punto de romperse. Necesito. Comenzó, pero la voz le falló. Las palabras dolían al salir, porque decirlas las hacía reales, las sacaba de los sueños y las traía a la dura realidad. Necesito tiempo, logró decir al fin, y los ojos se le llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Tiempo para estar con mis hijas. Tiempo para no llegar a casa tan cansada que no pueda ni escucharlas sobre su día. Una lágrima escapó, rodando por su mejilla sucia. Tiempo para no quedarme dormida mientras me hablan. Arturo no habló, solo escuchó. Dejó que el silencio llenara el espacio, permitiéndole sentir necesito, continuó ella, con la voz quebrada ahora, que no crezcan sintiendo que estorban. Que no crezcan pensando que son una carga que yo tengo que cargar sola. Ahí su voz se rompió, por primera vez. Porque no es su culpa, no es culpa de ellas.
El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Arturo sintió algo en su pecho, algo nuevo, algo incómodo, algo extrañamente humano y cálido. Se dio cuenta de que su propia riqueza nunca le había dado eso, la certeza de no ser una carga. No están estorbando, dijo él con una firmeza que sorprendió a ambos. Están pidiendo lo que cualquier niño merece. Josefina cerró los ojos un segundo, respiró hondo, se recomponió, volviendo a ser la mujer fuerte que el mundo necesitaba ver. Limpió la lágrima con el dorso de la mano del guante. ¿Y usted cree que puede darles eso?, preguntó, mirándolo directo a los ojos, desafiantemente. ¿Cree que ser padre es solo querer ayudar? ¿Cree que se compra con buena voluntad? Arturo no respondió de inmediato porque sabía que esa pregunta era la más importante de todas. La prueba definitiva. Miró hacia la puerta cerrada, imaginando a las 3 niñas afuera. No, dijo finalmente, con total honestidad, pero creo que puedo aprender. Josefina lo estudió largo y en silencio, como si intentara ver más allá de su traje caro, más allá de su reputación, más allá de su dinero. Buscando el alma del hombre que había detrás. ¿Por qué?, preguntó. Una sola palabra, pero cargada de todo. ¿Por qué ellas? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de verdad? Arturo bajó la mirada un instante, mirando sus propios zapatos costosos contra el suelo de cemento. Cuando volvió a hablar, no sonó como un magnate. Sonó como un hombre perdido que acaba de encontrar una brújula. Porque creo, dijo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, que ellas me necesitan. Hizo una pausa, respirando. Pero lo que más me asusta, continuó, levantando la vista para encontrar los ojos de ella, es que tal vez yo las necesito más a ellas. Ahí todo cambió. Esa no era una oferta de caridad, era una confesión. Era un hombre poderoso, admitiendo que estaba roto, que estaba vacío y que esas 3 niñas pequeñas podrían ser la única forma de llenar el vacío. Josefina no respondió de inmediato. Las palabras de Arturo aún flotaban en el aire, tensas, honestas, peligrosas. Porque lo que él acababa de decir no era una propuesta común. Era una puerta, y abrirla podía cambiarlo todo, o destruirlo. Ella lo miró fijamente, sin suavizar su expresión, sin dejarse llevar por la emoción del momento. Había aprendido a la fuerza que las decisiones importantes no se toman con el corazón, sino con la memoria. Y su memoria estaba llena de advertencias, de promesas bonitas que se rompieron, de palabras sinceras que se llevaron el viento. Usted habla bien, dijo finalmente con una calma firme. Pero eso no significa que sea verdad. Arturo no se ofendió. No bajó la mirada. No intentó defenderse con datos o lógica. Solo asintió. Tiene razón. Esa respuesta la tomó por sorpresa. Estaba acostumbrada a que los hombres explicaran, justificaran, insistieran, se enojaran cuando se les cuestionaba. Pero él aceptó su duda, y eso la obligó a ir más profundo. Mis hijas no necesitan un momento bonito, continuó ella, acercándose un paso más, invadiendo ahora su espacio. No necesitan una historia que se cuente bien en una cena. Dio otro paso, la distancia entre ellos era mínima ahora. Podía oler su perfume caro mezclado con el olor a limpieza del pasillo. Necesitan estabilidad, necesitan silencio, necesitan a alguien que no desaparezca. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. Desaparezca. Arturo la sintió en el estómago. Conocía esa palabra, sabía exactamente lo que significaba. Y si usted entra en sus vidas, añadió, su voz apenas un susurro cargado de advertencia. No puede salir cuando se le haga incómodo. No puede irse cuando el trabajo lo llame. No puede ausentarse cuando se canse. Cada palabra era una condición. Cada frase era una prueba. Arturo respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba aceptando. Lo entiendo. Pero Josefina negó lentamente con la cabeza. No, dijo con tristeza. No lo entiende. Sus ojos brillaban ahora, no de tristeza, sino de una fuerza desesperada. Porque si lo entendiera, sabría que esto no es ayudar. Esto es quedarse. Pausa. Eso, señor, eso no se improvisa. Arturo pasó la mano por su rostro, pensativo, cansado, buscando una verdad que no estaba en los libros. Entonces, mirándola a los ojos, preguntó, ¿qué tendría que pasar para que usted confiara en mí? Josefina no dudó, como si hubiera estado esperando esa pregunta exacta durante años. No quiero su dinero. La frase fue directa, clara, irreversible. Quiero su tiempo, dijo. Si de verdad quiere entrar en sus vidas, empiece como cualquier persona normal. Eso lo descolocó un poco. Arturo parpadeó. ¿Cómo? Venga, dijo ella, con autoridad. Sin cámaras, sin anuncios, sin titulares en los periódicos, sin promesas grandes. Dio un paso atrás, marcando un límite físico entre ellos. Conózcalas, hable con ellas, escúchelas. Hizo otra pausa, y después, decida si realmente quiere quedarse. La propuesta era simple, pero brutal, porque eliminaba lo único que Arturo siempre había tenido para moverse en el mundo, el control. No podía resolver esto con dinero, no podía acelerar el proceso, no podía comprar el resultado. Tenía que vivirlo, tenía que sentirlo, y eso lo enfrentaba a algo completamente nuevo,
aterrorizante y hermoso, la incertidumbre emocional, ¿y si digo que sí ahora?, preguntó Arturo, intentando recuperar algo de terreno. Josefina negó suavemente la cabeza. No me sirve, dijo con una dulzura dolorosa. Eso no es una decisión que se toma en un momento de lástima, es una decisión que se demuestra. Arturo guardó silencio, procesando cada palabra, sintiendo cómo caían las capas de su armadura de empresario. Por primera vez en mucho tiempo, no había una respuesta rápida, no había una jugada maestra, no una salida estratégica. Solo había una verdad incómoda y clara: si quería estar en esa vida, tenía que merecerla. Día a día de afuera, en el pasillo, las tres niñas seguían sentadas esperando. No sabían exactamente qué estaba pasando detrás de esa puerta cerrada, pero sentían que algo importante, algo enorme, estaba en juego, y lo estaba. Porque dentro de esa oficina pequeña y polvorienta no se estaba decidiendo una ayuda caritativa. Se estaba definiendo un vínculo. Se estaba decidiendo si un corazón roto podría aprender a latir de nuevo. Y Arturo lo sabía. Por eso, cuando finalmente habló, no sonó como un hombre poderoso. Sonó como alguien que estaba dando su primer paso en un abismo, sin saber si había fondo, pero decidido a saltar de todas formas. Está bien, dijo Josefina. Lo miró sin relajarse, sin ceder aún. Su mirada decía: te estoy observando. Empiezo hoy, añadió él, y en ese instante, sin contratos firmados, sin garantías bancarias, sin certezas de futuro, comenzó la prueba más difícil de la vida de Arturo Salvatierra: demostrar que podía quedarse. Cuando Arturo salió de la pequeña oficina de mantenimiento, nada parecía haber cambiado en el pasillo. El sol seguía entrando por las ventanas altas, iluminando el polvo en el aire. Los directivos seguían murmurando a lo lejos, probablemente organizando su salida, tratando de salvar el evento que se había desmoronado. El brillo del piso recién limpiado por Josefina reflejaba las luces frías del techo. Todo estaba en su lugar, ordenado, lógico, excepto él. Porque Arturo Salvatierra ya no caminaba con la misma seguridad arrogante de siempre. Había algo distinto en su paso, más lento, más consciente, casi humano. Sus ojos buscaron de inmediato a las niñas. Ahí estaban, sentadas en la banca de madera, con las piernas colgando, balanceándose suavemente al unísono, como si intentaran disimular la ansiedad que las consumía por dentro. Tres pajaritos idénticos esperando una señal, pero en cuanto lo vieron salir, se detuvieron las tres al mismo tiempo, como si compartieran un solo corazón que dejó de latir por un segundo. Valeria fue la primera en levantarse, alistándose para cualquier noticia. Victoria la siguió de cerca, y Violeta se quedó un segundo más, observándolo desde la banca con esa mirada analítica que tenía, tratando de leer algo en su rostro que aún no entendía. Arturo se acercó. No demasiado rápido, que parecería ansiedad. No demasiado lento, que parecería desinterés. Recordaba cada palabra de Josefina, razonando en su mente. Empiece como cualquier persona normal. Eso sonaba sencillo en teoría, pero Arturo descubrió que no tenía ni la más mínima idea de cómo ser normal con niños. Nunca lo había sido. Su infancia no tuvo juegos normales, y su vida adulta no tuvo espacio para ellos. Se detuvo frente a ellas, sintiéndose gigante, torpe, fuera de lugar. Silencio. Un silencio corto pero incómodo, cargado de expectativas. Fola, dijo finalmente. La palabra le sonó extraña, demasiado simple para él. Las tres respondieron casi al mismo tiempo. Hola. Otra pausa. Arturo se sintió ridículo. Acostumbrado a dar discursos de hora y media frente a accionistas, ahora no sabía qué decirle a tres niñas de 5 años. Sintió algo extraño en el estómago. No era nerviosismo de negocios. Era vulnerabilidad pura. Soy Arturo, añadió, como si necesitara presentarse formalmente para empezar de cero. Valeria inclinó ligeramente la cabeza, con una picardía infantil. Ya sabemos. Eso lo hizo soltar una pequeña sonrisa. No fue su sonrisa de negocio cerrado, sino una sonrisa real, pequeña y torpe. Cierto. Victoria dio un paso al frente, valiente como siempre. ¿Hablaste con mi mamá? Arturo asintió. Sí. Las tres esperaron en silencio, con los ojos muy abiertos, expectantes. Me dijo que, comenzó Arturo, pero dudó. No quería decir me dio permiso, sonaba a transacción. Me dijo que tengo que conocerlas. Violeta lo miró fijamente, directa a los ojos. ¿Y quieres? La pregunta fue sin rodeos, sin filtros, directa al alma. Arturo respiró hondo. Podía mentir, podía decir algo bonito, pero recordó la condición de Josefina: esto es quedarse. Sí, respondió con honestidad. Valeria cruzó los brazos. No era un gesto de rechazo, era de evaluación, como si fuera una pequeña inspectora de calidad. ¿Por qué? Ahí estaba. La pregunta que no se responde con dinero, ni con lógica, ni con estrategias de mercado. Arturo se tomó un segundo. Quería decir lo correcto, pero pensar demasiado fue su primer error. Porque puedo ayudarlas, dijo. .SILINC y O.LAS3 se miraron entre sí. Algo cambió en la atmósfera. No fue evidente, pero se sintió. La temperatura bajó. Violeta bajó la mirada, decepcionada. Victoria dio un paso atrás, protegiéndose. Valeria dejó de sonreír. No necesitamos eso, dijo Valeria con suavidad, pero con una firmeza dolorosa.
No fue un rechazo grosero, fue decepción, y eso dolió más a Arturo que cualquier pérdida financiera. Había fallado, había respondido desde el lugar equivocado, desde el lugar de poder. Arturo lo notó inmediatamente. Las niñas no querían un benefactor. Tenían una madre que luchaba por ellas. No necesitaban otro adulto que las viera como un proyecto de caridad. Corrigió rápidamente, acercándose un poco más, agachándose un poco más. No quise decir eso, dijo, apurado, pero el daño ya estaba hecho. Pequeño pero real. Josefina observaba desde la puerta de la oficina. No intervino, no acercó, solo miraba. Estaba evaluando como había prometido. Esta prueba no era para sus hijas, era para él. Y hasta ahora, Arturo estaba suspendido. Arturo bajó ligeramente la mirada, avergonzado. Y esta vez, no pensó en estrategias. Habló más desde el vacío de su pecho. Quiero conocerlas, dijo, lentamente, buscando cada palabra, porque creo que ustedes pueden enseñarme algo. Las niñas lo miraron de nuevo, diferente. La curiosidad reemplazó a la desconfianza. ¿Qué cosa?, preguntó Victoria, con el ceño fruncido. Arturo dudó, pero no por estrategia, por honestidad brutal. ¿Cómo será alguien mejor? Silencio. Pero esta vez, el silencio no fue incómodo. Fue abierto. Fue un puente. Valeria descruzó los brazos. Violeta levantó la mirada. Victoria sonrió apenas, una media sonrisa pícara. Eso sí podemos, dijo Victoria con seguridad. Y en ese instante, algo se acomodó en el universo de Arturo. No era confianza total todavía, por supuesto, pero ya no era distancia. Era un inicio pequeño, frágil, increíblemente real. Arturo exhaló un aire que ni sabía que estaba reteniendo, como si acabara de pasar una prueba de vida o muerte. Pero en el fondo, sabía la verdad, eso solo había sido el comienzo de la prueba. Conectar una vez es fácil. Cualquiera puede ser amable por una hora. Quedarse, eso es lo difícil. Y él aún tenía mucho que demostrar. ¿Podemos ir a tu casa? La pregunta salió de la boca de Victoria de la nada, mientras caminaban hacia la salida de la escuela. Así, sin aviso, sin filtros. Arturo se detuvo un segundo, no por duda, sino por la sorpresa pura. En su mundo, nadie preguntaba cosas así. Todo se organizaba, se programaba, se filtraba a través de asistentes. Pero ellas simplemente vivían el momento, exprimiendo la realidad. Hoy no, respondió con suavidad, no queriendo llevarlas a su fortaleza vacía todavía. Pero podemos ir a un lugar primero. Valeria levantó una ceja, escéptica. ¿Qué lugar? Arturo dudó apenas. No quería impresionarlas con lujos. No quería comprar su atención con juguetes caros. Recordó la condición de Josefina una vez más. Empiece como cualquier persona normal. Un parque, dijo finalmente. Las tres se miraron y luego sonrieron. No fue una sonrisa grande, ruidosa. Fue una sonrisa genuina, de alivio. Un parque era algo que ellas entendían, algo que ellas conocían. Y eso para Arturo ya era una victoria. Josefina caminaba unos pasos detrás, observando la escena. No intervenía, pero no se desconectaba. Aunque había dado permiso, aún no había confianza total. Su corazón latía con fuerza, rezando para que no hicieran daño a sus niñas. Rezando para que este hombre no rompiera lo poco que les quedaba de fe en el mundo. El sol de la tarde caía suavemente sobre la ciudad cuando salieron a la calle. El contraste fue inmediato y brutal. El coche de Arturo esperaba en la puerta. Negro, elegante, impecable, con un chofer uniformado esperando junto a la puerta trasera abierta, y ellas, con sus vestidos grises, sus zapatos gastados, sus manos pequeñas aferradas entre sí. Dos mundos chocando en la acera, uno acostumbrado al exceso, al silencio mullido, al control climático, el otro acostumbrado a resistir con lo mínimo, al calor del sol, al ruido de la calle. ¿Este es tu carro?, preguntó Violeta, mirando el vehículo enorme con curiosidad. Tocando el metal brillante con los dedos. Sí, dijo Arturo. Es muy grande, añadió Victoria. Asomándose por la ventana, Arturo sonrió ligeramente. Sí, lo es. Valeria lo miró a los ojos, con una sabiduría que desconcertaba al millonario. Siempre tienes cosas grandes. La pregunta lo tomó completamente desprevenido. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. Supongo que sí. Victoria lo miró seria. ¿Y eso te hace feliz? Silencio. Directo. Sin filtro. Una pregunta simple que ningún analista financiero, ninguna modelo, ningún socio de negocios le había hecho nunca. Arturo no respondió de inmediato. Miró el coche, miró su vida entera reflejada en ese metal brillante. No siempre, admitió, bajando la mirada. Las niñas intercambiaron miradas entre sí, como si esa respuesta tuviera más valor que todo el dinero del mundo. Subieron al auto con mucho cuidado, con respeto, como si no quisieran ensuciar nada, como si ese mundo de lujo no les perteneciera y tuvieran miedo de ensuciarlo con su presencia. Y Arturo lo notó, cada gesto, cada duda, cada pequeño movimiento. Y algo en su interior se incomodó profundamente porque entendió algo que nunca había considerado en su vida de privilegios. El lujo también puede hacer sentir a alguien fuera de lugar. El lujo puede ser una jaula dorada.
El trayecto hacia el parque fue corto, pero extrañamente silencioso. No era un silencio tenso, era diferente. Las niñas miraban por la ventana, observando la ciudad pasar, absorbiendo cada detalle, cada edificio, cada árbol, mientras Arturo pensaba en la pregunta de Victoria. ¿Y eso te hace feliz? Cuando llegaron al parque, el cambio en las niñas fue inmediato, eléctrico. No había mármol, no había silencio elegante, no había control. Había tierra, césped, columpios, gritos de otros niños, vida real. ¿Podemos correr?, preguntó Valeria, ya temblando de emoción. Claro, dijo Arturo, y eso fue todo. Salieron corriendo las tres, sin mirar atrás, sin pedir más permiso, libres como pájaros. Arturo se quedó un momento junto al coche, viéndolas alejarse. Josefina se acercó a él, lentamente. Gracias por confiar, dijo él, notando que ella todavía estaba tensa. Josefina no lo miró de inmediato. Aún no lo hago, dijo con honestidad, pero su voz no era fría. Solo estoy viendo. Arturo asintió. Es justo, se quedaron de pie, al borde del área de juegos, observando. Los gritos de las niñas llenaban el aire. Risas verdaderas, desordenadas, ruidosas. Josefina las miraba como si no quisiera perderse ni un segundo. Como si estuviera viendo algo sagrado. Hace tiempo que no las veo así, susurró Josefina. Más para sí misma que para él. Arturo la miró. ¿Así como? Josefina tardó en responder, preocupada por esa palabra. Libres, dijo finalmente, sin preocuparse por mí, sin preocuparse por el dinero, sin preocuparse por si hay comida en la mesa. Esa palabra pesó porque no debería existir en niñas tan pequeñas. Y sin embargo, ahí estaba. Arturo volvió la vista hacia ellas, corriendo, riéndose, tropezándose y levantándose, viviendo. Y sintió algo extraño en su pecho, algo que no venía del poder, ni del control, ni del dinero. Algo más simple, pero mucho más fuerte. Quiero que esto sea normal para ellas, dijo Arturo con firmeza. Josefina lo miró entonces directo a los ojos. Entonces, no lo arruine. Silencio. Pero no fue un reproche amargo, fue una advertencia de madre. Y Arturo la entendió perfectamente porque por primera vez en su vida no estaba jugando en su terreno de ventaja. Estaba entrando en un terreno donde el error se paga con el corazón, no con dinero. De repente, la voz de Violeta rompió el aire mientras corría hacia el columpio, empujando con entusiasmo a Victoria, que reía sin control. Valeria, un poco más atrás, observaba, siempre la observadora, la que no se dejaba llevar tan fácil, la que medía el peligro. Y Arturo se dio cuenta de que, valía más que cualquier contrato que hubiera firmado en su vida. El sol comenzó a descender lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas profundos, alargando las sombras de los árboles en el parque. El aire se enfrió un poco, pero la energía de las niñas parecía inagotable. Josefina, que había estado observando desde un banco cercano con una mezcla de alivio y ansiedad, miró su reloj. El tic-tac del tiempo pareció más alto que el ruido de los niños playing nearby. Su turno no había terminado. La realidad siempre esperaba pacientemente al margen de los momentos de felicidad. Se puso de pie, sus piernas sentían un poco de rigidez por la tensión del día. Caminó hacia donde Arturo estaba parado, aún observando a las niñas como si fueran un fenómeno de la naturaleza que nunca había visto antes. Tengo que terminar mi turno, dijo ella, con voz baja, casi con culpa, interrumpiendo el momento de paz de Arturo. Las niñas, que estaban corriendo alrededor de un árbol, se detuvieron al instante, como si tuvieran un radar interno conectado a su madre. El ambiente cambió casi de inmediato. Las risas se apagaron. Una nube invisible pareció cubrir el momento. La alegría pura se convirtió en preocupación. ¿Y ya?, preguntó Victoria, con el ceño fruncido, la decepción dibujada en todo su rostro. Josefina se agachó frente a ellas, poniéndose a su altura, acariciando sus cabellos con ternura. Con un amor que dolía. Solo un rato más, mis amores. El trabajo me espera. Después voy por ustedes. Valeria no dijo nada. No lloró. No protestó. Pero su expresión se endureció apenas, se cerró. Era una expresión que los niños no deberían tener, una expresión de resignación. Ella ya conocía esa frase. Ya sabía lo que significaba. Mamá se va, nosotras esperamos. No era abandono, no era desamor, pero tampoco era la presencia que anhelaban en ese momento. Era la realidad de su vida. Josefina levantó la mirada hacia Arturo. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas. Una prueba más. No era una pregunta verbal, pero sus ojos lo decían todo. ¿Puedo confiarles a ti? ¿Puedo dejar mi corazón en tus manos y irme a trabajar sin miedo? Arturo entendió la inmensidad de lo que ella le estaba pidiendo, sin pronunciar una sola palabra. No era solo cuidar a 3 niñas por 1 hora, era hacerse cargo de todo lo que ellas representaban. ¿Puedo quedarme con ellas?, dijo él, antes de que ella tuviera que pedirlo, antes de que la situación se volviera más difícil de lo que ya era. Josefina dudó. Claro que dudó. Cada instinto maternal en su cuerpo le gritaba que no se fuera, que se las llevara con ella. Pero luego miró a sus hijas. Violeta estaba a reírse todavía, descalza en la tierra. Victoria sostenía la mano de Valeria, y por primera vez en mucho tiempo no parecían tristes, parecían
normales. Tomó aire, una decisión difícil, necesaria, 1 hora, dijo con firmeza. No más. Arturo asintió con seriedad. 1 hora. Prometido. Josefina se inclinó y besó la frente de cada una de sus hijas. Un beso largo, como si quisiera transmitirles todo su amor en ese segundo. Y luego se fue. Caminó hacia la salida del parque, sin mirar atrás. No porque. No quisera verles, sino porque sabía que si ese voltiba, si vea sus caras, su corazón ese rompería y no tendría la fuerza para diarles ir a trabajar. El silencio quedó suspendido en el los segundos después de que ella ese perdiera de vista. Las niñas observan la dirección por donde ese fue su madre, y entonces, lentamente, giraron sus cabezas hacia Arturo. Ahora sí. Solos, completamente solos con este hombre extraño que había entrado en sus vidas. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Victoria, rompiendo el silencio, buscando instrucciones. Buscando estructura en un mundo que de repente se sentía inestable sin la figura materna. Arturo sonrió levemente, tratando de disipar la ansiedad que empezaba a crecer en el ambiente. Creo que ustedes mandan pequeño puro error. Por dar todo el control os niños también puede ser una forma de evitar la responsabilidad alta. Y Valeria, siempre la observadora, lo notó inmediatamente. No, dio ella, con una voz severa para su edad. Te eres el adulto, directo, sin suavizar. La verdad cruda. Arturo levantó ligeramente las cejas, sorprendido por su claridad mental. Tienes razón, admitió, corrigiendo su postura. Se agachó poniendo sus rodillas en la tierra, ensuciando sus pantalones de diseñador sin importarlo. Entonces, vamos a hacer algo juntos. Eso cambio todo. No era el dictando, no era el haciendo lo que quisieran sin orden. Era compartir. Era una experiencia mutua que te gusta hacer. Preguntó Arturo mirando a Victoria. Cora respondió ella al instante. Y cantar, Acadio Violeta des Atres, con su voz suave. Valeria pensó en poco más, mirando al cielo. Pensar dio finalmente, Arturo sonrió, una sonrisa cálida y genuina. Entonces, vamos a hacer las tres cosas. Y lo hicieron. Corrieron sin estilo, sin técnica, puro con una intención pura. Arturo corrió con ellas. Por primera vez en ecos, el hombre que controlaba imperios no se preocupó por cómo se vea. No se preocupó si su cabello se despeinaba o si su ropa se arrugaba. Se preocupó por estar. Se preocupó por sentir el viento en la cara y la risa en los oídos. Y eso se notaba. Se notaba en su forma de cara menos rígida, más libre, después exhaustos y felices. Se sentaron en el pasto. Sin prisa. Sin estructura. El suelo estaba húmedo y frío, pero a nadie le importa. Canta algo. Lo ordenó Victoria. Acostándose boca arriba mirando las nubes que se oscurecen. Arturo rió una risa cortada por el aliento. No sé cantar, confesó honestamente. En una sola nota. Entonces inventa, desafío Valeria. Inventa una canción sobre esto. Sobre hora. Así que lo hizo. Arturo Salvatierra, el rey del frío calculó, se sentó en el pasto de un parque público y comenzó a cantar. Cantó mal. Desafinó terriblemente. Improvisó letras sin sentido sobre árboles y arañas y zapatos corredores. Pero fue real. Fue auténtico. Y las niñas rieron. Rieron de verdad con el vientre, con lágrimas en los ojos, sin filtro, sin preocuparse por ser educados. Y para Arturo, y sonido estridente, código y hermoso, valía más que cualquier aplauso formal en una gala de caridad, pero fue en medio de esa risa, cuando el silencio volvió para respirar, cuando Valeria habló. La risa se murió en su garganta, y su rostro se puso serio de nuevo.
La felicidad momentánea no podía borrar el miedo profundo te vas a ir. Silenciado la pregunta que pesada en el remedio de la tarde. No era una pregunta sobre hoy. No preguntaba si iba a ir a casa en el coche. Era una pregunta sobre el futuro. Era sobre el ayer. Era el monstruo escondido bajo la cama de su infancia, el abandono. Arturo la miró a los ojos. Y su sonrisa desapareció. Se puso serio ahora. No lo sé, respondió con una honestidad brutal, porque no quería mentiras, no quería daros falsas esperanzas como le habían dado él. Victoria frunció el ceño, confundida y herida. ¿Por qué? Arturo respiró hondo, buscando una explicación que el niño pudiera entender, pero que fuera verdad. Por cuidar significa cambiar muchas cosas, dio despacio. Significa romper mi vida como es ahora. Violeta lo miró fijamente, con esos ojos que parecen ver el alma. Y eso es malo. Ahí estaba. La verdad simple y brutal que los adultos complican demasiado. No, dio Arturo, moviendo la cabeza. Pero da miedo. Valeria asintió lentamente, con una sabiduría que dolía. Como si entendiera perfectamente el lenguaje del miedo. A nosotros también nos da miedo. Eso lo sorprendió. Arturo siguió hacia ella. ¿Qué cosa? Preguntó, aunque intuía la respuesta. Valeria bajó la mirada, jugando con una joya seca que había en el pasto. Que alguien el aligiu double quotes hizo una pausa. Tragando saliva. Que alguien cuidanrado. Levantó la vista hacia él. Y sus ojos estaban llenos de un dolor antiguo. Y luego vaya. El silencio fue absoluto en pequeño circulo en el pasto. El parque seguía lleno de ruido a lo lejos, perros ladrando, niños gritando, coches pasando. Pero para ellos, el mundo se había apagado. Y ese no era una frase de una niña de 5 años. Era una herida hablando. Era el trauma de un padre que desaparece sin explicación, transformado en palabras simples. Y Arturo la sintió. Sintió es dolor profundo, directo, sin filtro. Sintió el peso de la soledad que cargaban esas espaldas pequeñas. Y en ese instante, entendió algo fundamental que no había entendido antes. Esto no era una oportunidad para ser un héroe. Esto no era un proyecto de hacer el bien. Esto era una responsabilidad emocional gigantesca. Y no había punto medio. No había términos medios. O se cuidaba de verdad, o los marcaba para siempre con otra ausencia. Arturo no respondió de inmediato. No pudo, porque no tenía una respuesta lista. Pero su silencio ya no era duda. Era conciencia. Por primera vez, veo que el costo de era demasiado alto la hora paso más rápido de lo que Arturo hubiera querido, o tal vez más lento de lo que sus sentidos podían procesar. El cielo ya estaba oscuro cuando vieron a Josefina regresar. Caminaba con paso ligero, como si hubiera querido todo el camino de vuelta. Y vi mamá, anunció Violeta, levantándose del pasto y sacudiendo la tierra del vestido. Y era cierto. Josefina se acercaba, con el mismo uniforme azul, con el mismo cansancio en los hombros, pero con algo distinto en el rostro, alivio. En alivio pequeño, discreto, pero real. Las niñas corrieron hacia ella. Las tres al mismo tiempo, una sola ola de movimiento. La abrazaron, la rodearon, como si el gesto fuera su forma de confirmar que todo seguía en su lugar. Que nada se había roto, que ella seguía ahí. Que seguía siendo su ancla en el mundo. Josefina cerró los ojos un segundo. Apretándolas con fuerza, como si ese abrazo fuera lo único que necesitaba para seguir respirando. Luego, levantó la mirada hacia Arturo, que todavía estaba sentado en el pasto.
Vayan de ulas no sonrio. Pero tampoco fu fría, gracias Dio, una sola palabra. Pero cargada de insignificado inmenso. Gracias por no gracias por cuidarles. Gracias por estar, Arturo se puso de pie, lentamente, sintiéndose más viejo y más joven al mismo tiempo. Gracias a usted por confiar, respondió con respeto. Josefina no respondió porque no confiaba, no al 100%. Pero algo había cambiado irrevocablemente entre ellos, tenemos que irnos. Acadio a la, con voz práctica, rompiendo el hechizo del momento. Y esta noche, los niños miraron a Arturo como esperando algo. No en abrazo, no en regalo. Esperaban continuidad. Esperaban saber si esto era la última vez. Vas a volver. Preguntó Victoria, agarrando la falda de su madre. Arturo no dudó esta vez. No hubo vacilación en su voz. Si Valeria lo observa, buscando, midiendo, escaneando su alma en busca de mentiras. Manana, dio ella. No era una pregunta, era una condición. Silencio breve, pero importante. Arturo sabía que cada palabra ahora construía o rompía el punto que estaban construyendo. Sí, confirmó él. Manana, Violeta sonrió. Una sonrisa pequeña, pero suficiente. Esta vez no hubo emoción exagerada. No hubo gritos de alegría. Solo aceptación. Como si estuvieran aprendiendo a confiar paso a paso. Ladrillo a ladrillo. Josefina hizo una live con la cabeza. Y fueron. Las cuatro caminando juntas. Hacia la oscuridad de la calle. Hacia su realidad. Hacia su mundo. No miraron atrás. Y Arturo se quedó ahí solo en medio del parque, que ahora estaba casi vacío. Escuchaba las risas ajenas de otros niños que se iban a casa con sus padres. Veía familias completas caminando. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, sintió vacío. Pero era un vacío diferente. No era el vacío frío y cómodo de su mansión. No era el vacío de la indiferencia. Era el vacío de algo que quería y no tenía. Era enjuago en el pecho que acababa de descubrir y que, de repente, parecía el lugar más importante de su cuerpo. Y esa noche, el regreso a casa fue diferente. El coche se movía suavemente por las calles iluminadas de la ciudad. Pero Arturo no veía los edificios de lujo en los letreros de neón. Vio los ojos de Valeria preguntando si se iba a ir. Vio a Josefina dando su confianza a regañadientes. Sintió el peso de la promesa. Mañana, llegó a su casa. Es monumento a su soledad. Todo estaba en su lugar, perfecto, impecable, silencioso, demasiado silencioso. Dejó las llaves en la mesa, el saco en la percha, el reloj en el tocador. Todo con precisión, como siempre. Pero al no era igual se sirvió en vaso de agua, lo bebió a la mitad. Lo dejó en cualquier lado sobre la mesa de mármol, algo que nunca hacía. Camino por la sala, se sentó en el sofá de cuero, se levantó inmediatamente. Nada encajaba. Porque su mente seguía en el parque. Sobre el pasto frío que vas a ir. La voz de Valeria resonando en su cabeza. A nosotros también nos da miedo. Y esa frase no lo soltaba. No lo dejaba en paz. Porque no era una pregunta para responder. Era una responsabilidad para asumir. Se sentó en el borde de la cama en su Habitation principal, por primera vez en ecos, sin distracciones, sin trabajo, sin teléfono, sin escape. Solo al sus pensamientos en la oscuridad. ¿Qué estoy haciendo? Murmuró para la habitación vacía, pero en el fondo, en lo más profundo de su corazón, sabía la respuesta. No estaba ayudando.
No estaba siendo generoso con el tiempo. Estaba siendo confrontado por algo que había evitado toda su vida. El vínculo. El compromiso. El cuidarse cuando es difícil. No cuando es fácil. Recuerdo a su padre, frío, distante. Presente en la casa pero ausente en la vida. Recuerdo a su madre, yendo sin mirar atrás. Y entonces entendió algo que lo sacudió por dentro, haciendo temblar las manos. Él nunca había aprendido a cuidarse. Aprendió a avanzar. Aprendió a crecer, a construir, a ganar. Pero nunca aprendió a sostener. Nunca aprendió a ser constante. Y ahora, la vida le estaba dando una oportunidad brutal y hermosa. No una oportunidad de ser más exitoso. No una oportunidad de ser más rico. Una oportunidad de ser diferente y ese levanto de la cama y camino hacia el gran ventano que daba a la ciudad. La ciudad brillaba abajo, milones de luces, movimiento, vida, dinero cambiando de manos cada segundo. Pero ninguna de esas cosas le importaba en ese momento. Ninguna, porque por primera vez en su vida, había algo más importante que su mundo, algo más importante que su imperio. Y no podía ignorarlo. Sacó su teléfono del bolsillo, lo miró, dudó por un segundo, sintiendo el peso de la decisión. Pero esta vez, no dejó que la duda ganara. No dejó que el miedo al ridículo al rechazo lo detuviera. Marcó el miro. El tono sonó una vez, dos veces, tres veces. Cada tambor era un siglo bueno. La voz de Josefina al otro lado, alerta, preocupada, quizás esperando una emergencia. Arturo cerró los ojos un segundo, apretando el teléfono contra la orella. Y habló, no como empresario, no como el millonario, como un hombre que estaba tomando una decisión real. Mañana no voy a ir al parque. Silencio del otro lado. Podía escuchar la respiración de ella. Voy a ir a verles a ustedes. Continuó. Pausa. Respiración. Si me lo permite y ... Voy a ir a su casa. El silencio se alargó en la línea. Pero no fue un silencio incómodo. Fue un silencio importante. Un silencio cargado de significado. Porque en ese momento, Arturo no estaba pidiendo permiso para ayudar. Estaba pidiendo permiso para entrar. Y eso lo cambiaba todo. La dirección que Josefina le había dado la noche anterior no aparecía en los mapas digitales elegantes que Arturo solía usar en su pantalla del coche. A medida que el chofer redujo la velocidad, las calles comenzaron a cambiar drásticamente. El asfalto perfecto se convirtió en pavimento irregular. La iluminación de las calles disminuyó, dando esquinas austeras y sombras largas. Los edificios de cristal y acero dieron paso a casas pequeñas, apinadas unas con otras, con paredes de colores deslavados y techos que habían visto demasiadas tormentas. Acquiesce. Center dio al chofer, deteniendo el vehículo frente a una calle estrecha. Había una tensión en su voz, como si se disculpara por tener que traer a su jefe en lugar así. Arturo miró por la ventana. Casas pequeñas con puertas de madera y rejas oxidadas. Ropa tendida en cuerdas entre ventanas. Gritos de niños jugando pelota en la calle sin preocuparse por los coches de lujo. Nada que ver con el mundo silencioso y climatizado al que él pertenece. Pero había algo más, había vida, había movimiento, había una humanidad cruda y real que faltaba en su barrio de Puerto dio Arturo, abriendo la puerta antes de que el chofer pudiera ver y abrirla. Yo regreso solo, señor. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Y salió? Sin traje nuevo de cambio, sin escolta de seguridad, sin un equipo de asistencia. Solo él, lavaba en pantalón informal y una camisa de algodón, tratando de pasar desapercibido, tratando de no ser una intrusión alienígena
en ecosistema. Camino paso a paso, cinchando al suelo irregular bajo sus zapatos, como si cada paso lo sacara más de su zona de confort y lo misha en algo tangible, algo real. El olor de la calle era diferente, a comida frita, a polvo, a lluvia reciente. A vida.se detuvo frente una puerta de madera sencilla, con pintura descascarada en las esquinas y marcas de golpes antiguas, como si la puerta misma tuviera historia. Respiro hondo, sintiendo su corazón latir más rápido de lo usual, no por miedo, sino por la magnitud del momento. Levanto la mano y toca. Tres golpes firmes, seguros, o segundos después, escucho pasos rápidos y ligeros al otro lado. El chorrido de los gaznos oxidados anunció que es abrir. La puerta es giro y ahí estaban ellas, las tres, como siempre, juntas, como un solo bloque de energía, vinist, dio Victoria, con una sorpresa real que iluminó su cara, dichas que vendrías. Acadio Valeria, pero su tono no era ingenuo ni eufórico. Era evaluador, comprobando si su palabra valía algo. Violeta se asoma entre las dos, más tímida, y sonrió al verlo. Y esa sonrisa pequeña, cuya empezaba a significar mucho más de lo que Arturo estaba preparado para admitir. Puedo pasar. Preguntó esperando a ser invitado. Entendiendo que ahora era el territorio de ellas, las niñas se miraron entre sí, haciendo una comunicación silenciosa rápida, y luego se hicieron en lado. Si pasó al cruzar el umbral de la puerta, el mundo cambió. El espacio era pequeño, muy pequeño comparado con los salones de su casa. Una mesa comedor con 4 sillas distintas, ninguna paria. Una estufa vieja de gas que parecía de otra época. Una cama al fondo de la habitación separada del área de estar por una cortina de tela floja que apenas ofrecía privacidad. Todo era humilde. Todo era limitado. Todo era insuficiente según los estándares de la sociedad de Arturo. Pero Arturo no dio nada. Ese quedó quieto un momento. Diando quizás ellos se adjustaran a las tenue. Y lo sintió todo. Sintió cada detalle. Las gritas en las paredes que alguien había intentado parcar con pintura. El suelo que estaba tan brillante que Josefina debía haberlo fregado esa mañana antes de irse a trabajar. No era pobreza descuidada. Era pobreza sostenida con una dignidad feroz. Había orden en el caos. Había amor en las casas. Bienvenido, dio la voz de Josefina desde la pequeña cocina de la esquina. Ella estaba allí de pie, sin el uniforme de limpieza, con ropa sencilla, una blusa y pantalones viejos pero limpios. Tenía el cabello suelto y su rostro mostraba las huellas del día, pero su postura era la misma, erguida, fuerte, orgullosa. Arturo asintió con respeto. Gracias por dejarme venir. Josefina cruzó las brazos suavemente, defensiva pero no agresiva. Estoy viendo si fue una buena idea, dio con su franqueza habitual. Directa, como siempre, pero no tirada del todo. Arturo dio un paso más dentro, tirando la puerta detrás de él. Puedo sentarme. Sintesi, respondió ella, señalando una de las sillas de la mesa. Las niñas ya estaban a su alrededor, como satellites orbitando en planeta nuevo. No se sentaron, se quedaron de pie, observando cada movimiento suyo, esperando ver que hacía este hombre extraño en su casa. ¿Vives aquí? Preguntó Victoria, con curiosidad genuina. Tocando el respaldo de la silla donde él se iba a sentar, no. Respondió Arturo, mientras se acomodaba en la silla. Que creyó ligeramente bajo su peso. Valeria lo miró intensamente. Es mejor tu casa. La pregunta fue directa, una comparación natural de un niño. Arturo miró a su alrededor. Vio los techos bajos, las ventanas pequeñas,
La falta de lujos. Su instinto de negocio quería decir la verdad obvia. Si mi casa es más grande, tiene mejor calefacción, mejor vista. Pero algo lo detuvo. Vio las cortinas, vio los dibujos de las niñas pegados en la pared de pasar de que la pintura estaba descascarada. Vio la calidad que llenaba el cuarto pico o dot es más grande, admitió finalmente, con honestidad. Violeta lo miró y dio algo que sorprendió a todos. Es mejor tu casa dot no fue una pregunta. Fue una afirmación basada en lo que al mundo le enseña a los niños. Lo grande es mejor, lo caro es mejor. Silencio. Arturo las miró a las tres. Luego miró el lugar donde estaba. Miró la cortina que separaba la cama, sintiendo la intimidad forzada del espacio, pero también la cercanía no, respondió Arturo, lentamente, con total convicción. No es mejor. ¿Por qué? Preguntó Victoria, confundida. Arturo sonrió tristemente. Porque aquí hay algo que en mi casa no existe. Las tres niñas esperaron la explicación, con los ojos muy abiertos. Presencia, dijo Arturo. Aquí se siente que alguien vive. Aquí se siente que es familiar. Mi casa es. Solo en lugar donde guardo mis cosas, Valeria, siempre la profunda, inclinó la cabeza, procesando la información. No nos digas si vives allí, solo digas que no. Eso es verdad, Arturo. No vivo allí, solo esto Josefina, que observaba la conversación desde la cocina, sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a que alguien viera valor en su leche, en su pequeño espacio. La gente solía ver solo lo que faltaba, no lo que había. Arturo no estaba juzgando, estaba sintiendo. Y eso era peligroso porque eso crea conexión en dot no tenemos mucho, dijo Josefina, rompiendo el silencio, su voz suave pero firme. Pero es nuestro. Y nos mantenemos de UNTOS. Arturo la miró directamente a los ojos. Ese nota, dijo. Ese nota en cada rincón. Silencio. Pero esta vez el silencio no fue tenso ni incómodo. Fue compartido. Fue un momento de entendimiento mutuo entre dos mundos que acababan de chocar y descubrir que no eran tan diferentes después de todo. Las niñas, satisfechas con la respuesta y con la presencia del hombre en la casa, finalmente se relajaron. Se sentaron en el suelo, alrededor de los pies de Arturo, como si él fuera un árbol bajo cuya sombra podían descansar te vas a cuidar etc. Preguntó Violeta mirando hacia la cocina, donde olía algo rico, especies caseras. Josefina intervino de inmediato, siempre protectora, siempre orgullosa. No, niñas, number. Molesten. Él no come esto. Él tiene, no molestan, la interrumpió Arturo con suavidad, levantando una mano para calmar a Josefina, y luego tomó una decisión pequeña, pero enorme en términos simbólicos. Si me invitan, me quedo. Las tres sonreír al unísono. Una sonrisa de victoria. Josefina dudó. Su cara mostraba la lucha interna. Quería invitarlo, pero su orgullo le decía que no tenía nada digno de ofrecerle a un hombre como él. Es algo muy sencillo, advirtió, bajando la mirada. No es lo que usted está acostumbrado. Está bien, dijo Arturo sonriendo. De hecho, es exactamente lo que quiero. Se sentaron a la mesa. Las sillas crujieron, los platos eran viejos y algunos tenían bordes rotos, pero la comida estaba caliente y abundante. Era una sopa simple, con verduras y un poco de carne, pero para Arturo, aquello sabía a la mejor comida que había probado en años. Las niñas hablaban, reían, contaban historias de la escuela y del parque. Arturo escuchaba, de verdad escuchaba. No miraba el reloj, no pensaba en el correo electrónico que podría estar esperando en su oficina. No se distraía, solo estaba ahí, en ese momento, en esa mesa. Y en ese momento, mientras tomaba la sopa de la misma taza que usaban ellas, Arturo entendió algo que lo sacudió por dentro, una verdad que le cambió la perspectiva de su propia existencia. Nunca, en toda su vida adulta, había cenado así. Nunca había estado en una mesa donde la conversación fluía sin agendas, donde la risa era espontánea y no forzada por la etiqueta social.
donde lo único que importaba era compartir el alimento y el tiempo. Él siempre había cenado solo o en reuniones de negocios donde la comida era solo un accesorio. Josefina lo observaba en silencio desde el otro lado de la mesa. Vio cómo el poderoso millonario se reía con una broma tonta de Victoria, cómo ayudaba a Violeta a cortar su pan, como escuchaba atentamente las reflexiones de Valeria. Y no lo vio como al hombre rico, lo vio como un hombre intentando conectar, y eso valía más que cualquier promesa vacía. Pero en el fondo, ambos sabían la verdad. Esto apenas comenzaba. La cena era fácil, la conversación era agradable, lo más difícil aún estaba por venir. El mundo real, con sus exigencias, con su juicio, con su crueldad, estaba esperando afuera de esa puerta de madera, y Arturo sabía que cuando saliera de esa casa, tendría que enfrentarlo. Por ahora, por esa noche, solo quería quedarse. Quería ser parte de este mundo pequeño, imperfecto y hermoso. La despedida en la puerta de la casa de Josefina fue breve, pero cargó de una calidez que Arturo no recordaba haber sentido al irse de algún lugar. Las niñas le dieron abrazos torpes, rápidos, como si todavía no estuvieran seguras de cómo funcionaba aquello de tener una figura paterna. Pero la intención era lo que importaba. Josefina se quedó en el umbral con los brazos cruzados, y solo le dijo hasta mañana, con una solemnidad que sonaba más como una promesa que como un saludo. Arturo caminó hacia el coche estacionado a cierta distancia, sintiendo el peso de la noche y la Clandestine Reality que esperaba a unos metros. El chofer abrió la puerta rápidamente y al cerrarse, el aislamiento acústico del vehículo de lujo cortó los sonidos de la calle, los ladridos de los perros, la música lejana de una radio, las voces de los vecinos. De repente, volvió a estar en su burbuja, en su mundo silencioso, estéril y perfecto. El coche arrancó suavemente. Arturo se recostó en el asiento de cuero, cerrando los ojos por un momento. Todavía podía saborear la sopa simple en su boca. Podía oír la risa de Victoria. Se sentía extrañamente ligero, como si hubiera dejado una maleta pesada en aquella casa pequeña. Pero esa paz duró solo segundos. El teléfono que descansaba en la consola central comenzó a vibrar. El sonido era insistente, rompiendo el silencio sagrado del coche. Arturo abrió los ojos y miró la pantalla. La luz iluminaba su rostro en la oscuridad. Ricardo Vélez. Arturo suspiró. Ricardo no era solo su socio, era su mano derecha, el hombre que gestionaba su imperio mientras él estaba ocupado siendo Arturo Salvatierra. Si Ricardo estaba llamando a esa hora, significaba que el mundo se estaba cayendo a pedazos, o al menos eso era lo que Ricardo creería. Arturo deslizó el dedo para contestar, poniendo el teléfono en el oído, pero sin decir una palabra al principio. Dime, dijo su voz, seca y neutra, volviendo instintivamente al modo empresarial. ¿Dónde estás? La voz de Ricardo al otro lado no era un saludo, era un interrogatorio. Estaba tensa, cargada de una irritación contenida. Fuiste de la escuela sin avisar. Cancelaste el evento. El director ha estado llamando a mi oficina todo el día gritando. Los periódicos ya están preguntando por qué se canceló el cheque del $1.000.000. Arturo, ¿qué está pasando? Arturo miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas. Estaba ocupado, respondió con calma, sabiendo que su respuesta solo aumentaría la furia de su amigo. ¿Ocupado? ¿Ocupado haciendo qué? La voz de Ricardo subió de tono. Tú tienes una junta de accionistas mañana. Tenemos inversionistas volando desde Europa. No puedes desaparecer para jugar al misterio. Esto no es un juego, es tu reputación. Arturo cerró los ojos un segundo, sintiendo como el estrés del mundo de Ricardo intentaba penetrar en la barrera de paz que había construido esa noche. No es un misterio. Ricardo, dijo Arturo, manteniendo la calma. Tomé una decisión. Ese dinero no va a la escuela. Ya lo sé, lo cancelaste, gruñó Ricardo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Y dónde está ese dinero ahora? ¿Necesitamos que lo redirijas a otra fundación? ¿A otra ONG para limpiar tu imagen? Dime qué quieres hacer y lo arreglamos. Pero tienes que volver a la realidad. El silencio se estiró en la línea. Arturo pensó en la sopa, en las 3 camas pequeñas, en los zapatos rotos de Valeria. No voy a redirigirlo, dijo finalmente que. Ricardo se detuvo, confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, dijo Arturo, eligiendo sus palabras con cuidado, que quiero regalarlo. Personalmente. Hubo una pausa larga al otro lado. Ricardo soltó una risa seca, incrédula. ¿Regalarlo? ¿A quién? ¿A ti mismo? No te sigo. No a mí, respondió Arturo. A una familia. Una familia que lo necesita. Otro silencio. Esta vez, el silencio no era de confusión, era de incredulidad absoluta. ¿Estás borracho?, preguntó Ricardo, bajando la voz a un susurro conspiratorio. Arturo, ¿te han drogado? Esto no es como tú. Tú no regresas dinero a gente al azar. Eso es lo que hacen los tontos que se ganan la lotería y se arruinan. Nosotros somos estratégicos. Nosotros construimos legados, no damos limosnas. Eso es exactamente lo que hacemos siempre, Ricardo, dijo Arturo, y su voz tenía un filo cortante que Ricardo nunca había escuchado antes. Nosotros cambiamos cifras en cuentas bancarias. Hacemos inversiones.
Nosotros compramos cosas. Sí, y eso es lo que nos ha hecho exitosos, replicó Ricardo, impaciente. ¿Cuál es el punto? El punto es que hoy, dijo Arturo, interrumpiéndolo, hice algo que no escaló. Hice algo que no va a dar dividendos financieros. Hice algo que no aparece en un balance de ganancias y pérdidas. Y por primera vez en mi vida, me siento vivo. Ricardo exhaló con fuerza por el teléfono, un sonido de frustración pura. Escúchame bien, amigo. Me caes bien, tienes derecho a tener una crisis de mediana edad si quieres. Puedes comprar un coche deportivo nuevo. Puedes viajar a una isla desierta. Puedes salir con chicas 20 años más jóvenes. Pero no puedes destruir el trabajo de años por un capricho emocional. Si la gente se entera de que estás regalando dinero a personas aleatorias, perderás el control de la empresa. Los inversionistas pensarán que has perdido la cabeza. Arturo miró hacia afuera, hacia la oscuridad de la noche. Recordó los ojos de Valeria preguntándoles y se iría. Recordó el miedo en la voz de Josefina. ¿Acaso Ricardo no entendía? ¿Acaso nadie más entendía? ¿Sabes qué, Ricardo?, dijo Arturo, su voz suave pero peligrosamente tranquila. ¿Alguna vez has hecho algo que no tenga sentido lógico, pero que se sienta correcto? Hubo un silencio incómodo al otro lado. Ricardo carraspeó. No estamos hablando de sentimientos, Arturo. Estamos hablando de negocios. Exacto, respondió Arturo. Ese es el problema. ¿Qué quieres decir con eso? Que he pasado mi vida entera construyendo un imperio de transacciones frías, dijo Arturo. Hoy, al hacer esta pequeña donación personal, me di cuenta de algo. ¿El qué? Que cambiar una vida real vale más que cualquier cifra en una pantalla. Ricardo soltó un sonido entre un gemido y un grito. Esto es una locura. Tienes que volver. Tienes que arreglar esto con la escuela. Tienes que dar una explicación pública mañana en la junta. No voy a la escuela a disculparme, dijo Arturo con firmeza. Mañana estaré en la junta, pero no para arreglar esto, para explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Que te has vuelto loco? Que he decidido cambiar las prioridades, dijo Arturo. Ese dinero ya no es capital de inversión, Ricardo. Es una ayuda directa. ¿Y si eso molesta a los inversionistas? Entonces que se vayan. El silencio que siguió fue absoluto. Era el tipo de silencio que ocurre justo antes de una explosión. Ricardo sabía que Arturo era obstinado, pero esto era algo más. Esto era una traición a todo lo que representaban. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?, preguntó Ricardo, su voz fría como el hielo. Estás poniendo tus sentimientos por encima de la empresa. No, dijo Arturo. Estoy poniendo mi humanidad por encima de mi ego. Y sí, tiene que ver con lo que pasó en la escuela. Con esas niñas. Con su madre. Ricardo respiró hondo. Ya me llegó el reporte. 3 niñas, una empleada de limpieza y tú cancelando un evento público por algo personal. Esto es un desastre de relaciones públicas, Arturo.